Hola a todos jóvenes, muy buenos días. El día de hoy estamos con el arquitecto Luis Mercado de Cubo Arquitectos. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Pues antes que nada, agradecerte que estés aquí, Encantado, agradecerte tu tiempo, que te hayas tomado el tiempo de venir. con mucho gusto. Este, no tiene el gusto, pero aquí, Con aquí mucho gusto. estamos, muchas gracias. Pues mira, este, es una casa, estamos ubicados en Zapopan, Jalisco, aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Es una casa, un terreno con dimensiones de 12 por 24. Ok, Son aproximadamente 295 metros de terreno. terreno. Es un poquito irregular. Tiene, tiene este lado aquí donde estamos, donde estoy parado es el lado ortogonal, pero se desfasa un poquito de los laterales. Nos da un total de 295 metros cuadrados. De entrada, te recibe este Sakura, cerezo japonés. ¿A poco sí se dan aquí los cerezos japoneses? Sí, de hecho, ahora en febrero pasado, bueno, en enero tiró la hoja. No completamente porque como que estaba muy contento, pero en febrero floreó Rosita. ¿En serio? Estaba más chiquito. ¡Qué Tiene, belleza, eh! tiene como un poquito más de un año ya plantado. Yo quiero ver eso, ¿eh? No es normal. Dicen que era un paisajista japonés. ¿Cómo se llamaba? Sakamoto o Matsumoto. Ajá, Matsumoto, él venía de Brasil y le pidieron plantar cerezos ok. y aquí no se dan. Entonces pensó que podía ser similar al cerezo y se trajo de Brasil a jacarandá, Ah. que tira la flor morada. Yo el que he visto que es muy parecido al cerezo es el durazno, Eso también, ¿eh? El durazno también te da una flor muy porque ya ves que bonita. el tronco se pone, ya cuando es un árbol un poco más mayor, digamos, Ajá. se pone muy oscuro el tronco. Y el durazno también, y da una flor muy parecida. Pero, o sea, digamos que cuando no hay cerezo, porque es muy escaso, este fue todo, o ¿En sea, serio? pues muy escaso conseguirlo. Entonces dame una ramita. Sí, 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 pues adelante. Entonces, pero sí, sí floreó. Me animé también porque es un fraccionamiento que estamos al poniente, surponiente de la ciudad, y Ujú. estamos precisamente pegados al Bosque de la Primavera. Es una parte alta dentro de la misma área metropolitana. Entonces, aquí baja aproximadamente de 3 a 4 grados, de acuerdo a como está en la ciudad. Ya. Entonces, en invierno es lo mismo. O sea, el frío sí es pues un poco mayor a como lo sentimos en la ciudad. Pues me imagino que eso le debe haber ayudado también Claro. Sí, no, si no, no se para da. las condiciones. Y aparte que lo hemos consentido mucho con fertilizantes. Hay Es que todo. consentirlos. Luego son medio chipilones, decimos. Aquí tenemos, por ejemplo, romeros. Este romero, no sé si ya lo conozcas, el Sí. romero nuez, Ajá. romero de nuez. Tócalo para que Sí. Da un olor súper bonito, sí, ¿verdad? los helechos. Sí, el plan era que te reciba la casa la vegetación para llegar al vestíbulo. Ese es un olivo, ¿verdad? Sí, con el remate visual del pasillo, Ujú. con el olivo ancestral. Y el piso es un formato muy grande, ¿verdad? Sí, el piso es 80 por 1,60. Es un piso europeo, Es importado. una buena altura. No recuerdo si viene de España o de Italia, pero Saludos a los italianos y a los españoles. viene de allá. Ok, que está fresca la casa, ¿eh? Sí. A ver, si quieres cierra la puerta tú. Miren qué bonito. Oye, ¿y cómo fue la idea para los clientes desde el proyecto? ¿Entendían que el agua iba a cruzar el interior y el exterior? Sí, sí, sí. Digo, vienen los render y todo en los planos, pero les pareció como muy diferente y agradable al mismo tiempo. Pues o sea, les mencionaba el ruido del agua, ¿no? Lo relajante que es. Este, y por lo mismo también, o sea, la idea del espejo de agua en esta parte,
es para que realmente lo disfrutes todo el tiempo. Ajá. O sea, que no sea un detalle nada más que se quedó en el exterior y ya no lo vuelves a ver en todo el día, ¿no? Entonces, el que realmente tengas ese contacto con el agua. Está muy interesante, oiga, esto está bueno. Pero voy siguiendo tus direcciones. Tú Bueno, dinos hacia dónde vamos. mira, la puerta, conseguimos este pivote, se cierra sola. Es un pivote que se sostiene a los 90 grados y se Al cierra. centro. Lo pusimos al centro para aligerar un poco la carga del mismo pivote, o sea, que no quedara a un lado para que no hiciera el esfuerzo lateral, sino que pues aligerarle un poco el tema del balanceo. Y pues aquí Interesante. llegamos al lobby. Y la luz que le llega, ¿verdad? A través de este Exacto, da muchísima luz. rebote de la pantalla. Está muy bien. Diseñamos este muro de concreto, es un muro estructural. También lo concebimos para dejarlo ya de una vez como un lambrín. Ujú. Desde la siembra y pusimos las tiritas de madera y todo, así lo simbramos. Entonces, un concreto, es un muro de concreto de lambrín, digamos, real, pues, o sea, Parece cantero. no está, no está trabajado, o sea, es casi, casi como lo desimbramos, Así quedó. así quedó. Está muy bonito. Y este distribuidor nos articula muy bien, ¿verdad? Llegamos al centro Es del, correcto, del desplante. sí. Digo, yo personalmente siempre les digo a los propietarios, cuando estamos en las primeras etapas del diseño, o sea, en concebir la casa para ellos. Ellos, a final de cuentas, ellos son los que van a pagar y los que van a habitar aquí 24/7 todo el año. Entonces, que la casa realmente la disfruten ellos siempre, cada espacio, cada momento de la casa, cada recorrido. Porque muchas veces se está pensando más en las visitas que en los propios propietarios, ¿no? Y en las Sí. visitas para que lleguen y por aquí y por acá. Entonces, la idea de este espacio es articular precisamente también el ingreso del sótano. Porque prácticamente para ellos aquí va a ser su ingreso de todos los días. Claro. Entonces, el plan es que lleguen al mismo recibidor, pues al mismo espacio. A ver, vamos a simular, jóvenes. Y tengan el remate del mismo muro y la misma puerta. Hay un juego de contrastes, ¿verdad? Entre este negro, la madera, elegantes. Qué bonito el remate, cómo nos recibe el muro de madera, es un muro. Es un muro, exacto. Y la luz fue importante, ¿verdad? Sí, porque la casa no tiene domos más que ese, pues es el único y digamos que es un domo exterior, o sea, ¿no? Que nos ayuda y nos ilumina pues todo este lobby, pero al no tener más domos, o sea, otras entradas de luces superiores, la casa realmente es muy iluminada, pero con una luz controlada. O sea, no es una luz No, cansona, no, no. Se sino ve en que, la cámara, ¿eh? ajá, La cámara no miente. Y ok, cuando le estés tomando fotografías te vas a dar cuenta, es una luz suave, no hay sí, contrastes duros. ajá, sí, no te encandila, Ajá. Tiene sus momentos, ¿verdad? Por ejemplo, pero creo que aquí lo hiciste muy consciente, ¿verdad? El haberle colocado este porcelanato negro, sí, pues obviamente te baja la luz. sí, aparte también es el mismo porcelanato de aquí del lobby, entonces la idea era también como interconectar y incrementar la sensación del espacio. Las puertas son de madera sólida, Son de tambor, pero en el, tiras, ¿verdad? esta sí es madera sólida, perdón, Ah, ok. esta sí. De hecho es el mismo sistema, es exactamente la mitad de aquella puerta, esta tiene 1.50, Por tres. el pasillo tiene 1.40, pero se esconde 10, 1.50 por 3, Ah, es corrediza. corrediza. Ok, ok. Tranquilos, jóvenes, ahorita entramos. Adelante. Este es el baño de visita, o medio baño. Fíjense, la puerta no tiene tope vertical. Perdón, sí, no tiene Sí, tope en el techo. ajá, Ah, ya empezamos a entender la pantalla. Se genera un buen patio ahí, ¿eh? sí. Claro, estos medios baños con patios siempre son, ¿verdad? No, aparte de que Inolvidables. sí, te crea una experiencia. Ujú. Y con la misma piedra.
Está bonita esa pizarra, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es Está- una piedra negra con vetas blancas, un poco blancas. sí, sí, sí. Me gusta que no es completamente plana, ¿eh? Se ve como si lo hubieran tasajeado. Exacto. Sí, era el efecto que queríamos dar, o sea, que no se viera completamente liso como la cantera, ¿no? Que ya viene laminada, sino que tuviera esa textura, ese relieve. Está muy bien. Y estas ya son piedras también, ¿verdad? Esto Sí, es ese es un granito, granito, joven. Es un granito lava vecchia se llama, lava vecchia. lava vecchia. Vecchia. Todo el adorno integrado con el mismo granito, ¿verdad? Eso Sí, es difícil de superar en elegancia, ¿verdad? sí. Sí, también quisimos, pues, hacer el frente alto. Ujú. Ya no pudimos más por el tema de las instalaciones para poder acceder, pero, eh, o sea, Es importante, ¿verdad? Que sí. tienes que agachar. Y pues las puertas son de Haya, de AAA de Haya. La Quisimos, Haya la traen de de Europa, Alemania, ¿no? de Alemania. Muy bonita. Es una madera alemana. Con esto hacen las sillas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa que Muebles y qué. si te fijas la paleta de colores es muy reducida. Es blanco, negro, gris, el concreto aparente. Entonces, pretendimos con la madera quitarle lo formal a la casa y darle esa calidez. Se cierra porque está la corriente de aire. Excelente. Ventea bastante bien, ¿no? Entonces, el tema con la madera, con este tono de madera en específico, o sea, no utilizamos parotas, Ajá. ni nogal, ni pues, las demás. Buscamos, queríamos un color así como duraznito, como que no fuera rojo como el cedro, como la Sí. caoba, pero que tampoco fuera amarillo, Como el encino, como el encino. como el, Entonces, quizás el fresno. la buscamos como por un año y la encontramos. Excelente, excelente, ¿no? Es muy bonito También, de todo. hecho, también este lambrín es de madera natural. También. O sea, es la misma madera, es el mismo fondo de Triple A de Haya y la madera, Muy bien trabajado, ¿eh? sí, Buen sí, carpintero. la verdad sí se discutieron. Y el tema era darle como la continuidad al muro de concreto, darle la continuidad con el mismo lambrín. Es una recámara en planta baja, está pesadita la puerta, ¿Cómo no? Está pero, alta. Y pero además con corre. estructura de acero, ¿verdad? Sí, Así que bonito. Te recibe sí, un muro de madera. exacto, es un closet, pero es un remate visual. Y ya cuando giramos, Y esta es una recámara de visitas. claro. Oye, está súper amplia, ¿eh? Debe tener como 4x4. Ah, y Sí. tiene otro closet acá. Cuando vas a usar madera natural, trato pues de usar el tono, o sea, no me gusta tintar para que la madera pues luzca naturalmente. Si ya estás haciendo la inversión, Ujú. pues ahora hay que hacerla lucir. Claro. Muy interesante que este balcón se vuelve como si fuera la recámara una gran terraza, ¿verdad? Sí, Al dejar el ventanal de piso a techo. es correcto. O sea, el tema era, o sea, no hicimos el ventanal acá y una terraza más amplia, precisamente para que la recámara, poder poner aquí un mueble, que corran las cortinas y todo, Ujú. y que no se redujera el espacio de la recámara, Claro, que se sienta un espacio pues más amplio y te quede más libre el pasillo y todo. Y el tema del objetivo de esta terracita o de este balconcito, pues poner unas macetas con algún tipo de planta que pueda colgar aquí por el concreto. Este, este, este muro, o más bien, este barandal de concreto realmente es una trave que va de lado a lado. Es una mega trave. claro. Tenemos el claro aquí en el sótano, tenemos el claro de casi 10 metros. Ya. De hecho, es una L, es una mega trave, tiene como unos 50 de ancho más o menos, todo de lado a lado. Pero esta sección de la trave la hicimos aparente. Ok. Quedó muy bien el aparente también. Sí,
Y le dejas una coladera, ya vi acá, ¿verdad? Sí, tiene pendiente muy ligera, pero sí tiene pendiente para que se vaya el agua. Ahí vamos a poner, bueno, ahorita va a quedar así, Ujú. o sea, bien detallado, pero si pone ya al momento de poner las macetas, para poner una llave y poderlas regar más fácil, Excelente. ¿verdad? ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 3 metros en planta baja. Está bueno. Sí, está muy bien. Y también está bueno que no tiene soclos, ¿verdad? No, no hicimos ese detalle. También en lo personal y también a los clientes les encantó. Este, no poner soclo. O sea, también pues, para dar esa sensación de más limpieza. Y le pusimos un perfil de aluminio. El perfil es el de pecho de paloma, que le llaman, de media por 1 pulgada, Ujú. invertido. Entonces ya también te da la sensación de lo flotado, ¿no? Del muro. Y ya te protege el trapeador. O sea, para que no se manche la pared. No le íbamos a poner ni eso. Había visto la posibilidad nada más de hacer como un soclo de laca mate Ajá. para que el trapeador resbale y no manche, Ah, claro. pero no, nos decidimos mejor por esta opción. También por la estética se ve bien Sí, sí el se ve tema del bien. muro flotado y luego también como en toda la carpintería tenemos entre calle negra, Ah, ya vi. entonces va combinando, va haciendo todo un Ujú. juego, ¿no? Un juego. Muy bien. Y tiene su baño completo, Es un obvio. baño completo. Ah, ya entendí. Entonces el muro lo corres y se genera un patio para todos. Regadera y sanitario. Sí, Ventilas perfecto todo. ¿Cuánto mide ese patio de ancho? 60 centímetros. 60. Mínimo óptimo. Sí, sí, realmente es nada más para generar o sea, la sensación del exterior, la piedra, si deciden poner unas macetas Ujú. y ventilar y quedó a esa altura pues para tener la privacidad pues, cuando te estés bañando. Esta recámara se genera una buena recámara para que ya son muy jóvenes, pero ya dentro de, no sé, 30, 40 años o Ujú. más, que ya les cueste escaleras o algo, pues puedan tener un espacio cómodo. Excelente, excelente. No se generó, por ejemplo, Que se logre. estudio o algo. Ajá. Al principio les propuse un espacio multifuncional Ok. para que lo aprovecharan, como estar de TV, como oficina o como recámara, que le Ajá. dieran el uso que quisieran. Pero sí, por ejemplo, el señor sí fue muy específico, que me dijo, no, yo no quiero estudio, o sea, yo no quiero trabajar en casa, yo no me llevo el trabajo a casa, o sea, yo me dedico, cuando estoy en casa, pues a convivir con mi familia, entonces yo no quiero ni tener computadora, casi casi si se puede, entonces por eso no existe un estudio o algo así. Excelente. Pasemos ahora al área social. El área social, Es que el área es una obra de arte, ¿eh? ¿sí? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Hay que... y el remate del muro, obviamente, le da una elegancia, una sofisticación Fíjate que fue que un recuerda a tino, Japón. fue un tino, lo que platicábamos hace rato de quitarle lo frío a la casa y darle esa calidez de hogar con el tono de la madera, también lo pudimos lograr con este muro. Como este muro está centrado en la casa, como que nos articula pues todos los espacios, ¿no? O sea, nos da esa calidez de hogar. Qué interesante. Y la misma madera, pero ya con otro tratamiento. Sí, Qué bueno que aquí quedó más clara, ¿eh? sí, Ese, sí, ese sí, sí. tono es clave. Sí, este tono es el bonito, digamos, Sí. que es el que se parece a la madera, ¿no? Es el tono clásico del haya, más claro, más duraznito, más rosadito, ¿no? Así, Ujú. más naranjita, o sea, tiene ese tono. Tiene menos rojo. Ajá. Y aquí lo modulamos para que nos diera eh, las 3 hojas en la esquina de la escalera y luego ya le hicimos aquel detalle de rayar el mismo triple como para marcar el descanso y darle otro enfoque al mismo muro. Ya. Muy bien. Sí, somos como muy obstinados con el tema de las líneas. Sí se nota, ¿eh? Qué bien baja aquí. Remata perfecto con la placa. Sí, todo coincide, o sea, Ujú.
Si te fijas, coincide esta línea. Aquí, por ejemplo, cuando diseñé este eje, o sea, el eje que viene de la recámara, no es este eje centrado, sino que de esta línea, de este eje, mandé esos muros hacia acá y este muro hacia acá. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer ese muro, lograr esta esquinita, para que no quedara encimado en la losa, Sí, descansando en la losa, sino que se viera el rectángulo completo, para mantener la proporción. Sabes que en la arquitectura la proporción es la clave del éxito. exacto, qué buena frase, ¿eh? Púntenla. En la arquitectura la proporción es la clave del éxito. Y aquí le diste una escala interesante, ¿verdad? Proporción de altura y media. Sí, la casa tiene 3 metros, aquí la sala tiene 4 metros y lo que es el comedor, junto con la escalera, tiene 6 metros. Vamos a prender el candil. Parecen teclas de piano, ¿verdad? Sí, nos gustó y les gustó a los propietarios, porque va con el mismo lenguaje de la casa. O sea, el mismo lenguaje de los lambrines, de las tiritas, y todo eso también como que, pues combina perfecto. Ujú. Y esta lámpara, que es como una escultura, son como unas hojas, quisimos poner algo más discreto precisamente pues para que no compitiera, ¿no? Claro. Pero sí darle pues ese toque a la sala. Aquí, por ejemplo, en el programa arquitectónico, una de las preguntas es ¿cuál es el espacio favorito de cada quien? Ujú. Por ejemplo, del señor, él me dijo yo, la sala. O sea, el resto de la casa hagan lo que quieran, pero a mí la sala, De ahí no me sacan, así. yo me sacan. Yo llego en la tarde, después de trabajar, a descansar. Me gusta ver la tele. Entonces, pues esa fue la propuesta, ¿no? Poner aquí el sillón, poder ver la pantalla y con la vista de la primavera. Excelente, qué bonito el cerro. Nos remata este encino rojo, que la peculiaridad de este árbol ya es que va cambiando los colores conforme a las estaciones. O sea, ahorita en verano está en un verde intenso, y luego ya cuando llega el otoño empieza a cambiar amarillito, naranjita, y luego en invierno se pone rojo, después tira la hoja, y ya en primavera florea en verde limón, y ya se vuelve a hacer verde más oscuro en verano, y va el ciclo. Entonces, para que fuera cambiando, o sea, para que lo fueran viviendo Claro, durante las aquí estaciones. desde la casa, que fueran teniendo esa experiencia. Excelente. Oh, pues qué bonito juego de alturas, ¿verdad? Sí, Pasamos de los 3 a los 6 a los 4. sí, fíjate que algo que a mí en lo personal me encanta mucho, en la medida de lo posible proponerlo, es que cada espacio, aunque todo esté en conjunto en la misma área, o Ajá. sea, que cada espacio se sienta único, que algo lo divida. O sea, por ejemplo, aquí la cocina se cierra por el mismo espejo de agua, el mismo ventanal, el mismo fondo, cierra la cocina a la altura. Aquí, por ejemplo, la sala la enmarcamos con el muro y con la altura se siente pues el otro espacio con el cambio de niveles. Claro, Y ya lo que es el comedor se delimita con la doble altura, la escalera y el candil. claro. Ya se siente, aunque esté todo unido, todo, Ujú. pero que cada espacio tenga como su propia jerarquía, ¿no? Propia jerarquía. Excelente. Aquí faltan nada más las plantas y le vamos a poner la misma pizarra negra, pero en laja. Ok. Se diseñó o está concebido para hacer una jardinera con tierra y todo, pero ya creemos que es demasiado, ya no quisieron los propietarios ya Ya es más sencillo tanto así, jardín, ¿verdad? entonces ya es más controlable con las macetas. De acuerdo. Creo que también va a quedar bien. Y la cocina, entonces Y pues siempre la tuvieron claro que la querían abierta. sí, 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 lo que pasa es que ellos son muy sociables, o sea, entre ellos o sea, Se entre caen hijos, bien entre entre ellos. hijos y papá, o sea, conviven bastante,
tienen muy buena comunicación, muy buen trato, se divierten juntos. Ajá. Entonces sí, esos espacios, pues son así, o sea, puede estar cada quien en un área, pero al final de cuentas todo está comunicado. Y Quizá por eso también, las casas de antes las hacían cerradas, porque no se caían bien, ¿verdad? tal vez, El papá no te caía bien, y era como, no, el papá no quería ver a nadie. tal vez, por eso las separaban. Pero ya en Ya la digo, gente evolucionó. la tendencia contemporánea, pues es esta, ¿no? Está interesante este juego, ¿eh? La cocina tiene bastante buen diseño, ¿no? Cómo separaste los elementos, ¿no? Como a las cenas verticales entre muros de concreto, Sí. ¿verdad? Bueno, de hecho, todo entre este juego como de cartelas, ¿verdad? Como Sí, estos planos. este módulo se coló en concreto, precisamente como para jerarquizar pues la cocina, o sea, darle su propio protagonismo. Al mismo tiempo, también como te comento que son muy sociables, también el hecho de que sea negra y el aspecto que tiene es como para hacer un tipo cocina bar, digamos. O sea, sin necesidad Y se sienta cómodo uno ahí de tener manejando un poquito. una barra adicional, sino que más bien aquí suceda todo, ¿no? Claro. Estos Y árboles ya los trajiste grandes, ¿verdad? no, tienen poco más de un año plantados. Plantamos los cuatro, los trajimos al mismo tiempo, el encino, las dos grevilias y el cerezo japonés. Ok. Estos estaban más chicos que aquel, ¿En serio? Todo esto pero crecieron en menos de un año. sí, un poco más de un año. Las lluvias, ¿verdad? Sí, tiene mucho fertilizante, o sea, están muy consentidos, pero Ajá. este árbol tiene la particularidad de que, o sea, ya lo conozco de tiempo y crece aceleradísimo, Ah, se da el estirón rápido. pero Qué durísimo. gusto. Por ejemplo, este refri le pusimos vinil para, ¿Así? Le pusimos de que se llama. sí, o sea, su color original es acero inoxidable. Ah, ok. Le pusimos vinil para integrarlo, ¿no? Para perderlo. O sea, no es panelable, Pero lo hicieron. Es el pero Samsung. Samsung, ajá. No sabía que se podía panelar, ¿eh? Qué loco. Pero a ver, entonces, ¿dónde está el acero? El acero El inoxidable vinil. es el acabado original, Ah, o sea, el vinil es un plástico aquí nomás sobre el acero inoxidable. correcto. Ok. Y ya con eso, ya lo perdimos. O sea, lo integramos. Y pues da la peculiaridad de que coincide el color del vinil con el color de la laca. Da prácticamente el mismo tono, entonces pasa desapercibido. ¿A dónde vamos a llegar, verdad? Se ve muy bien esa profundidad de la barra, ¿eh? Sí, Eso lo aprendimos con el maestro Andrés Casillas y qué belleza. Te genera un espacio diferente, ¿no? sí, tiene mucha profundidad, entonces Ajá. se incrementa muchísimo la capacidad de almacenaje. Ah, claro, puedes empujar. Tenemos cajones de 65 de profundidad, que es el herraje más grande que pude conseguir. Creo que existe hasta el de 90, pero no lo venden aquí en México y fue un tema Conseguirlo. conseguirlo, pero Órale. son cajones muy profundos. Ya, ya, ya. Cabe todo ahí. Sí, Fíjense, también tienes aquí contactos para USB y todo. sí, para no estar cruzando cables de allá para acá, aquí se puede, si necesitan por algo algún electrodoméstico, aquí lo conectan fácil, tiene cargadores para el celular y todo. ¿Dónde nos quedamos? Adelante. Ah, te comentaba, también la casa tiene mucha iluminación indirecta, perimetral, la cocina. ¿No tiene aquí abajo de este gabinete? No, lo tiene por dentro. Vamos, ahorita no se alcanza a ver Ah, ok, ok, ok. la luz ámbar, también debajo de la isla, Ya la veo. el perímetro. Oye, platícanos un poco de los tiempos, de los costos. Profesionalmente, ustedes cómo trabajan, cómo los contratan, precio alzado, administración, porcentajes. Cuéntanoslo todo. Pues mira, esta casa se hizo por administración, ¿Ok? pero yo desde un principio me gusta explicarles a los clientes las formas, ¿no? De precio alzado, que es precio fijo, administración, un porcentaje. Y pues tengo clientes de los dos. O sea, hay clientes que me dicen, no, yo administración, yo no quiero estar viendo gastos ni nada. A mí dime cuánto va a costar y yo así me manejo. Ajá.
no les interesa la otra parte, y el otro sí. Esta casa en particular, eh, pues fue muy beneficiada por el tema de la administración, porque desde un principio ha sido el tema muy transparente con los clientes. Entonces, pues absolutamente todos los descuentos, promociones en los materiales y todo eso, o sea, va aplicado directamente a ellos. O sea, la verdad es que sí ahorraron bastante. Por ejemplo, ahorita un caso que me acuerdo compramos el cemento o una parte del cemento y estaba creo que al 3x2, entonces compramos creo que 200 y nos regalaron 100 ¿En serio? y pues ese descuento y todo fue beneficio directo para ellos. Qué belleza. Y así todo. Todos los descuentos. En ese sistema, pues, digo, uno obviamente cobras, pues, pero no sales gratis, pero pues Ah, casi, ¿no? ¿No trabajas aquí? que casi. No, pero pues al final prácticamente te pagas solo, ¿no? Por el porcentaje que cobras con todo lo que consigues de descuentos adicionales, ¿no? Por el giro, los mismos proveedores, Claro. ya ves que te dan precio especial o te protegen un poco a los constructores, arquitectos. Entonces, la verdad es que sí se beneficiaron. Esta casa en particular, estamos en las vísperas de la entrega, entonces estamos por cerrar, pero a grosso modo vamos a andar cerrando como en 24,000 pesos el metro. Nada mal. No, está Está súper súper, bien. la verdad, fue magia. Vean la madera que tiene, el formato del piso, tiene sótano, la jardinería. O sea, ¿qué estás incluyendo? ¿Estás Todo, incluyendo así como todo? ven la casa, así tal cual. Licencia de construcción, seguro No, social. la licencia la pagaron ellos, Ok. la licencia y el tema del IMSS ¿El seguro social lo pagaron lo ellos? pagaron ellos. No, pues eso sí te puede subir bastante el metro cuadrado. Sí. No salió tan costoso, pero sí lo pagaron ellos. O sea, esos dos temas. Pero, o sea, el costo directo de, como ven la casa, macetas, jardinería, Ya. árboles, lámparas, absolutamente todo, más o menos vamos a cerrar en ese costo, que la verdad, hicimos magia. Hicieron magia, porque fíjense, es un costo, bueno, me imagino que es de costos 2024-2025, ¿verdad? Correcto, sí. Inicia esta obra en 2024. En 2023, Dos, nos llevamos 2 años. Esta se cocinó a fuego lento, como debe de ser. pero creemos que el resultado lo amerita. Y Y fíjate, pero por eso tienes ese costo, porque empezaste desde el 2023. ¿Cuánto crees que costaría? Alguien te va a querer contratar después de este video y va a decir, tú ya quiero una casa idéntica a la del video, me enamoré. pues ¿Cuánto mira, crees que le salga al 2026-2027? por ejemplo, he estado viendo guías paramétricas de costos aquí en Guadalajara Ajá. y una casa de este nivel, eh, costo comercial anda he visto que sobre los 32,000 pesos. O sea, casas ya de este nivel ¿Sin terreno residencial. o con terreno? No, sin terreno. Sin terreno. Sí, por ejemplo, los 24,000 es sin terreno. De venta. Costo de construcción. A O costo de sea, construcción. ajá. He visto que anda porque te dice 28,000, 27,000, pero más indirectos, Sí, sí, sí. más todo lo demás, ¿no? Ajá. Que de hecho, digo, un tip o un consejo para propietarios, el tema del precio por metro, tómenlo como un dato genérico en mi experiencia. O sea, sirve, por ejemplo, como para centrar la casa cuando estás desarrollando, más o menos, ubicarte cuántos metros, ya tienes un parámetro de nivel de vivienda. Entonces te sirve para centrar, por ejemplo, si el metro está en 20,000 y traes 2 millones, dices, bueno, voy a construir, ya más o menos empiezas a centrar sobre Claro. los 100 metros. Ya no es de que Quiero 300 diseñas metros. una casa de 300, 400 metros Y que y luego no luego, te alcanza para construirla y ya pagaste el proyecto arquitectónico, ya pagaste planos, ya pagaste ingenierías y no te va a alcanzar. correcto. Me acaba de pasar, acabo de recibir un correo esta semana de un seguidor del canal que me dice, arquitecto, no sabe usted lo que está generando. Contratamos, nos hicieron un proyecto, pero no nos alcanzó nada, el arquitecto ya no quiso gastar, nos gastamos 300,000 pesos y ya lo despedimos. No, me dice, no lo estoy culpando. Gracias.
pero para que se dé una idea, ¿verdad? De lo que se puede generar o que Sí. lo puede que provocar. Sí, Y eso es porque el arquitecto no se sienta bien con el cliente a explicarle cuánto puede costar sí, el metro cuadrado. correcto. Sí, entonces es importante desde un inicio, te centra, ¿no? Más o menos en el metraje. Entonces ya de ahí te vas también para la distribución. Y de ahí surge. Yo les voy a dar una recomendación que acabo de empezar a implementar. ¿Tú utilizas ChatGPT? Ahorita no, pero bueno, muy leve. Yo era igual que tú hasta hace 2 semanas. Tengo 2 semanas que ya no lo suelto. Ya es como una adicción. Ajá, Porque cuando lo empiezas a utilizar, ya te das cuenta que te hace todo. ok. Entonces, de repente tú le dices, y ahí les va el tip, jóvenes. Este tip, no lo olviden. Antes de empezar a construir, ve con ChatGPT y dile, ChatGPT, ¿en cuánto está el costo por metro cuadrado de construcción en tu ciudad? En Guadalajara, en Tlajomulco, costo 2025, sé muy específico. Entre más información le des al ChatGPT, el ChatGPT te empieza a arrojar más resultados. Entonces, si tú le dices, ChatGPT, quiero construir una casa en Los Robles, en Zapopan, Zapopan. en Zapopan, Jalisco. La casa se va a empezar a construir quizás hasta finales de 2026, principios de 2027. Durará probablemente un mínimo de un año, quizá 1 año y medio, quizá 2. Ajá. El costo va a ser por administración, le quiero cobrar un 10% y te da todo. Y donde estés. Entonces, y te da rangos, te dice, a ver, ¿qué quieres? Interés social, interés medio, interés alto. Ahorita yo le hice esa pregunta a ChatGPT en Zapopan porque estoy terminando una casa que me está costando alrededor de 25,000 pesos al metro cuadrado y dije yo, oye, no sé si estoy caro. Entonces le pregunto a ChatGPT y me dice, el rango de interés medio residencial puede ir de los 25 a los 30,000. Casa de lujo se puede ir de los 30,000 a los 45,000. Sí, correcto. Entonces, te da un aproximado bastante certero. Sí, Y si quieres como cliente, ¿verdad? Empezarte a empapar realmente, no te esperes a tu arquitecto. Ahí está ChatGPT. Sí, porque de repente uno te No puede sacar sabe. de onda o te asustas porque ves los ceros y dices, ah, caray, estaré bien. Y revisas y todo y dices, pues sí estoy bien, o sea, Es lo que es lo cuesta. que es. Acabo de tener una plática con otros arquitectos, les mando saludo a 4 Arquitectura y me dicen, hicimos un análisis de costos de la última obra para saber si estábamos realmente altos y nos dimos cuenta que estábamos en todo, estábamos cobrando lo justo. Sí, No teníamos falsos, no teníamos salsas, no teníamos pagos dobles, o sea, todo estaba bien. Eso es lo que cuesta. sí. El problema es que hay veces que hay constructores que cobran menos porque no son formales. Ujú. Entonces, cuando tú no tienes una estructura formal, Sí, yo, por ejemplo, aquí es una biblia de facturas, ¿no? sí, Gastos, comprobantes. Y todas las nóminas y todos los pagos de mano de obra y todo. Entonces, todo está desglosado desde el primer día ajá, y muy claro y muy transparente, muy fácil de entender. Entonces, dice uno, es que, o sea, más claro, ya un ejercicio real, pues, de una ajá. casa prácticamente terminada, es que no hay vuelta, no hay vuelta. Y lo interesante es que si tú le dices al cliente que te va a contratar por este video, esta casa me costó en 24, no crea que se va a costar la suya en 24. O sea, el rango de lo que puede subir, realmente si tú le No, preguntas a ChatGPT, sube mucho. O sea, puede irse, este costo de esta misma casa, si la empiezas a volver a construir hoy, te puede costar 30,000. Entonces, ahí es todavía más importante que tengas un proyecto ejecutivo. no, o sea, tengan en cuenta de que el presupuesto, el costo sale del proyecto ejecutivo para que no haya errores. Esa perspectiva es muy buena. Sí, está bonita. No, la profundidad de la sustracción. Sí, está buena. Muy bien, muy sólido. Demasiado, es que está con los sobrantes de cuando hicimos los desniveles en la losa, en el espejo de agua y en esta jardinera de abajo, era el ángulo. Entonces, los sobrantes los puse en ese muro. Entonces generé un empotramiento de metal, de ángulo. Entonces llegamos con la escalera, con las placas, se metieron como 15 centímetros y están soldadas. Ya, te luciste. Y Para que más o menos se vayan dando una idea, jóvenes. No quiero darles la noticia, pero si van a construir 2026, 2027, este nivel de casas, ya piensen en Zapopan, en Guadalajara, piensen en 30. sí, Piensen en 30 ya.
Qué locura, ¿no? O sea, en el 2019 eran Antes 17. antes de la pandemia. Antes de la pandemia eran 17, 18. Y es que se disparó mucho la mano de obra, ¿no? La Aparte mano, de las materias que han subido, pero también la mano de obra incrementó pues es que considerablemente. ¿cuánto le estás pagando a un oficial a la semana? Normalmente ya andan ganando 4,500, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Para que no se te vayan, pues Sí, tienes que retener a billetazos, ¿no? y con dinero, pues, y casi ya no hay albañiles. Es que yo creo que es todo un fenómeno. Por ejemplo, toda la obra que se está desarrollando en el resto del país también. Ajá, Antes nos llegaba mucha mano de obra, pues foránea, sí, del sureste, de otras partes. De hecho, tengo, por ejemplo, eléctricos de Puebla. claro, saludos a... Hay pueblos enteros Sí, 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 se viene con toda la familia. en Tlaxcala, los yeseros, Yo también tengo yeseros de Tlaxcala, ¿no será don Régulo? Bueno, de Hidalgo también. Y de repente, o sea, como muchas ciudades se están desarrollando, como que de repente empezó a escasear, entonces nos la estamos rifando con la gente local sí. y eso incrementa los costos, o sea, Y parece que cuida tu no. equipo, cuida tu Ah, equipo sí, sí, sí. porque se te van y al rato y ya no Sí, son buenos los otros. sí, 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 es un reto. No sé cómo sea en otros países, pero aquí en México, ¿Sabes cómo lo hacen? Con tecnología. He estado aprendiendo que allá una casa como esta, en lugar de construírtela 4 cuadrillas de albañiles o 6, te la construyen 2. Y todo es con máquinas, grúas que levantan el material, ya no mezclan el cemento, todo lo hacen con pastas que nomás le echas agua, ya no tienes ayudantes batiendo la mezcla. O sea, aquí, así. sí, aquí todavía lo hacemos muy tradicional. Aquí todavía está sirviendo arena el albañil, No, ¿no? digo, Lo subes a cubetazo, ¿no? Con la poder. ya nos damos con tener las revolvedoras y, o sea, que Ya ya no no se se ha paleado, volvió. ¿no? O sea, Ya es que, tecnología de punta. que todo el concreto que esté bien revuelto. Qué bonito huele la recámara, ¿eh? Sí, La madera, ¿eh? La sí. madera le da. Esto ya no se huele tanto. Yo que he entrado en muchas casas, Sí, ya, todo ya es es raro, melamina, ¿no? ya es raro oler a madera. No, y aquí, por ejemplo, como te decía, que baja la temperatura. Sí. Entonces, una manera también de hacerla un poco más térmico, todo está hecho de ladrillo rojo, de ladrillo de lama, que le decimos acá. Y la madera, o sea, también el tema de que fuera madera, Ujú. pues también para regular un poco ese tema. Y Sí. la vista y la naturalidad, pues, de la madera, de no tintarla ni nada, y los diferentes tonos, se siente muy viva, ¿no? O sea, Sí, sí, y que sí. desquite también lo que estás invirtiendo. Pero tampoco no es tan irregular, porque ya sabes que de repente la chapa de parota y esas, te salen unos rojos y luego unos, Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, por el tipo de madera. Es que Aquí dejamos el closet muy parece limpio. una mesa de arte, ¿no? Sí, aparte la haya siempre ha sido una beta hermosa, ¿no? Y aquí la intención de no poner jaladera ni nada a este closet, todo push. todo push, A ver, para que parezca pues un muro de madera. fanáticos de los closets. No se manifiestan tanto los fanáticos de los closets de este canal. Sí, tiene mucha área para colgar, para Y qué doblar. bonito que le diste el fondo también, ¿verdad? Sí, sí. Es Oye, que, cada vez se me está haciendo más barato el metro cuadrado, ¿eh? ¿verdad? Pues es que traes el fondo también. Te digo que hicimos magia porque sí, ¿Y qué todo. porcentaje cobran ustedes por administración? En esta casa cobramos el 20, Ok, incluido ya con indirectos. sí, Ok, sí, incluido el proyecto también. incluyendo todo el proyecto. Ajá, Pues está bien. está bien. Ujú. No, con razón huele tanto, pues es que tienes también en el fondo. Qué bonito, y sin puerta también aquí. Sí, sí, al final de cuentas es un espacio individual, es una recámara secundaria. Regadera exterior. Las No, macetas son de fibra de vidrio. sí, de fibra de vidrio. Qué bonito, ¿no? Este muro bajo. Y sin vidrio ni nada. ¿Tú crees Sí, que sale más barato hacer este tipo de muros que un pues vidrio de yo creo que allá anda porque también esto es pues, la albañilería, Sí, re- ¿no? también la pasta y el piso cuesta, o sea. Más bien aquí por el tema de la jabonera también. O sea, tener el monomando aquí muy a la mano y generar la jabonera Claro. oculta. Y estas recámaras pues tienen sus dimensiones de que te cabe perfectamente bien una cama king size. Ujú. King size, son secundarias. Sí, sí, o sea, tienes buró, cama, buró.
y aparte el pasillo de la puerta. O sea, es una recámara bastante amplia. Arquitecto, permíteme mandar unos saludos que el otro día me vieron en un aeropuerto. ¿En dónde fue? En Hermosillo. Noeli de Navojoa. Saludos. Saludos. Estaba en la fila de las Calvin. Ok. Y tiene su terraza. Y mira qué bonito se ve el zoclo remetido aquí arriba. ¿Y este muro por qué no le pones? Porque, La cabecera. ajá, ahorita lo vas a ver en otro detalle, para hacer una cabecera Ok, ok, ok. de madera. No se va a ver. Ajá, o sea, no se necesita. ¿Y qué luminaria utilizaste? Porque veo que están muy remetidas. Sí, esta es una de Tecnolite, de yeso, Está bonita, ¿eh? queda, pues, fue un rollo porque es luminaria para plafón falso de tabla roca. Sí, 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 como la fijas, ¿verdad? Entonces, fue un rollo porque tuvimos que, y luego todo el enjarre es de cemento. Entonces dejamos la preparación, el bote y todo, pero no, las patas con las que se fija Ajá, son como de plaquita muy gruesa y no se las podíamos quitar. ok. Pues tuvimos que abrirle al enjarre un cuadrito como de casi 1 centímetro para poderla empotrar. Se clavó, o sea, se fijó con su taquete y todo, Ajá, y quedaron fijas. O sea, para esto ya teníamos cableado, probado y todo, porque nada más queda el hueco del foco. ya. Por ahí salían los cables. Entonces, Excelente. sí nos hicieron sufrir un poquito, pero el resultado es muy bueno, porque ya cuando se pasteó, cuando, con el pulido espejo, Ajá. pues ya se integra, entonces queda nada más la sustracción de la lamparita y ya no tienes el marco ni nada, ¿verdad? Se ve muy Y lindo. la luz sale bastante bien, se Muy ilumina, indirecta, ¿verdad? ilumina muy bien. Sí, está muy bien. Aquí tirita de LED debajo del closet tiene su sensor. Entonces, cuando ingresas, pues detecta el movimiento. O, por ejemplo, si estás dormido y te levantas en la madrugada al baño, pues en cuanto te detecta, prende y ya no estás a oscuras. Pues. Excelente. También pudiera funcionar como luz indirecta, Luz indirecta, sin duda. que también tiene estas luminarias como lunitas. Excelente. No, pues queda muy bien, la recámara cómoda. Sí. La siguiente recámara es idéntica. Son idénticos. Ah, y aquí te fuiste también con ventana indirecta. Claro, la única ventana que se ve en la fachada era la de abajo. Sí. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Tiene tiene 350 el área de la cama, pero de ancho, Ah, y aquí le pone aquí ya tiene el satinado para que no se vea el espectáculo. 465 al closet, más el closet. Ok, Sí, 465. casi 530, 525. Luego ya no caben ni los cepillos de dientes. Y aquí tenemos una área oculta. Así, porque no hemos visto el cuarto de lavado. Ah, bienvenidos. Mis fanáticos de los cuartos de lavado, no los decepcionamos. Hoy sí entramos. Está muy bonito, ¿eh? Lo resolviste muy bien. Porque tiene el patio, ¿verdad? Sí, El coco del cuarto de lavado, quizá a veces en planta alta es el patio, pero aquí está. sí. Aquí te sirve de tendedero, al aire libre, acceso a la azotea Ah, buena escalera. y ventila pues muy bien. Ventila perfecto. Aquí se siente Si detrás estás de aquí mí. trabajando, pues no te sientes encerrado, tienes buena iluminación natural, buena ventilación y con muchísima capacidad de almacenaje. Ahí está, mira, aquí van todos tus productos. Es que siempre el área de almacenamiento te permite organizar. A veces si no dejamos áreas de almacenamiento, las casas se vuelven un caos porque está todo por todos lados. Ujú. Aquí todo muy bien. Aquí Perfecto. incluso digo, la propuesta es como para, si quieren dividir por persona la ropa sucia y luego ya Ok, lavar y o sea, está muy estamos haciendo completo. muy, muy práctico. ¿Qué dimensión le das a este cuarto de lavado libres? Ahorita te digo, 1.26. Perfecto, es 1.26, ¿verdad? Ya pones ahí Sí, una cobijona. sí, ya el calentador que está comunicado el boiler está comunicado con el calentador solar, Ajá, trabajan juntos para perfecto. que no prenda
para no consumir tanto gas. O sea, pasa el calentador solar, pasa por aquí, detecta que el agua trae buena temperatura y se sigue. Si por algo detecta que está un poco más fría, Ujú. prende y ya la calienta y sigue el paso. Excelente. Muy bien. Tenemos un calentador de 250 litros en la azotea. 250 litros calentador solar. Ajá, de alta presión, Perfecto. para que no compita con los monomandos, que no compita con el agua fría. O sea, que todo Ah, esté, como todo está presurizado, ok. si no, luego si no lo pones calentador de alta, luego la fría se come al agua caliente, la Ah, presión, cuando tienes el hidro o la bomba desde la cisterna. qué buen tip, ¿eh? Qué buen tip. Y aquí tenemos este remate. Nos sirve este muro de remate, casi no se ve, pero desde allá desde la piedra alcanzas a ver. Entonces hicimos este detallito de darle aquí 1 metro más, 20 centímetros más, que 1,20 por el movimiento. Entonces, por ejemplo, el tema del oculto, pues que sea un elemento que si lo logras ver desde abajo se ve un remate de madera Ujú. y aquí se amplía un poquito el pasillo para el movimiento. Aquí si vienes con, no sé, con la ropa o con algo, pues nada más Ah, está lo haces bueno. así y ya no tienes que andar ahí agarrando la manija y eso. Está muy práctico eso, ¿eh? Buena Sí, cerradura básica. y ya por dentro lo puedes cerrar si necesitas por algo privacidad. Ok. Y llegamos a otra recámara. 3 recámaras secundarias. Esta es la misma distribución, no, esta es un poquito más chiquita. ¿Qué, No qué tiene, dimensión tiene esta? no tiene la terraza. Ah, ok, ok, ok. Esta tiene 420 Menos closet. por 326 Lado corto. Ah, está bien. y su baño. Su baño igual. Muy bien. Pues está bien. Y fíjate cómo reduce la luz. Este es este, ¿verdad? Sí, correcto. Ujú. Sí, este se lo pusimos por el sol y también por tema de protección del ventanal. Ok. Ya este no lo hicimos hasta el suelo porque como está la casa del vecino y es su área social, entonces aquí no hicimos la ventana hasta abajo, sino que pusimos el fijo y ya la abrimos de aquí. De aquí ventilamos. Perfecto. Todas las, todos los espacios tienen su mini split, su aire acondicionado, Ujú. dentro del mismo costo, por eso te digo que Dentro del mismo costo, claro. Ah, sí, la verdad que estuvo muy bien. Y más con esta madera, que esta madera no, no es la económica, pues. no, pues el Haya sí es costosa. No, felicidades. Gracias. Ah, pues es que es una gran casa, ¿verdad? ¿Cuántos años fueron de obra? ¿Dijiste dos? Dos, pasadito de dos. Ok. Y no hemos ido al sótano, ¿qué hay en el sótano? ¿O Eh, solamente son las cocheras? son espacio para interior 4 carros. Ok, está grande. Y en la rampa caben tres, o sea, caben 7 carros. Incluso en el arroyo de la calle otros dos. O sea, puedes estacionar hasta 9. Y en la banqueta. Oye, y en el parque otros 15. No, pero tiene el cuarto de máquinas, la bodega y otra recámara. Claro. Ah, pues se puede visitar. Sí, sí, sí. Ya iremos, fíjense. Qué bonito las puertas de piso a techo. Se ven muy limpias. Sin la parte de arriba. Sí, sí, para darle continuidad a la losa. Exacto. Continuidad. La continuidad. Y si te fijas, las entrecañas de las puertas y todo coincide con el zócalo, sube. Entonces se van separando los elementos. Ujú. Aquí, por ejemplo, está la concepción de este muro. Puede darle la horizontalidad Ajá. y que se vieran las líneas limpias, o sea, el rectángulo completo, Ajá. que no se viera que, pues como que le salió un chipote aquí. Ah, ya te O sea, entendí. Lo dejas al hecho bajo. está un poquito más bajo, Ajá. Ya, claro. Muy bien, ¿no? pero ya se logra esa limpieza del elemento. Claro. Sí, Que luego pues, de repente en los detalles está la cosa esta de que me encanta, pero no sé por qué me encanta, ¿no? O sea, ajá. y Porque están ya, cuidados los cuando muebles. empiezas a analizar los detalles, los vas viendo, pero pues, todo suma para que te guste. Y por aquí, por ejemplo, también el tema de la escalera o sea, no solo la estética y el remate abajo, sino también para que esta recámara no tuviera frontal la bajada de la escalera. O sea, Ah, ya te entendí. sales
Rematas Y bien, no tienes doble flujo aquí. Ajá, es correcto. Ya te entendí. No chocas y no Sobre todo chocas porque contra el que va aquí va, saliendo. aquí va a habitar un niño, entonces, bueno, ahorita tiene 8 años. Entonces, sí, para que no Sí, saliera, es preadolescente. ya, sí, no, es muy listo, pero para que no saliera, pues, desbocado o cualquier cosa, Ajá. es que tenga esta contención, ¿no? Claro. Sí, porque diario se pasa. Acuérdense, También, jóvenes. también Si si se te cae, fijas, es porque se lo merece. el vidrio tiene como 10 centímetros más ¿Cómo de o 10 centímetros? Ah, de altura. de altura, también para quitar como ese tema un poco del vértigo Claro, digo, yo no tengo, pero hay personas que sí, entonces te sientes como más protegido, ¿no? claro. Con el vidrio un poco más alto. Sí. Excelente. Vamos a Y conocer pues, la recámara principal. a ver qué les parece. Vámonos. Esta no me la esperaba. Vean qué paisaje natural tenemos ahí. Bien estudiado, arquitecto. Bien estudiado. No, pues cuéntanos, porque este es un proyecto completo, ¿verdad? Sí, así como el señor me dijo que su espacio favorito era la sala, Ujú. la señora me dijo que su espacio favorito es la recámara principal. Entonces Y de ahí no me sacan. tratamos de hacerle pues una recámara a la altura, ¿no? De la Ujú. casa. Es una configuración pues completamente atípica, ¿no? Sí, todo parece como un salón de juegos, ¿no? O sea, pues pasan muchas cosas. Sí, está muy de vacaciones, ¿no? Muy Sí, hotelera. sí, sí. Claro, es de una casa que te rentas en Miami, Puerto Vallarta, la cabina de baño muy integrada, aunque está muy abierto, ¿verdad? Tiene sus momentos Sí, íntimos. pero tiene su propia ventilación, Ujú. la cabina. También allá el área de la regadera para los vapores. Ah, ya la vi. Tiene su propia ventilación y aparte se abre toda esta ventana, su tina. Toda la ventana, ¿ven qué ventana? ¿Cuánto mide de alto esa ventana? ¿O 2 metros? No. Aquí tenemos 350 de altura, Ajá. de piso a techo. Entonces, este muro está modulado al tamaño de una pieza de piso, al Ujú. 1,60. Entonces ya nos da la privacidad en el área íntima para no estar viendo las casas, las azoteas y casas aledañas de los otros condominios. Pero nos permite tener la vista de la primavera y pues todo el cielo, ¿no? Qué belleza, ¿no? Cortas las casas, dejas ver las faldas del cerro. Correcto. Muy Con su bien. tina. Y aquí, a ver, no, sigamos. Bueno, acá está el vestidor. Con puertas de vidrio. Es todo un proyecto del proyecto del proyecto. Qué buena. Y también el interior es de. El interior aquí lo hicimos de cedro rojo Ok, porque es la madera o de las maderas más olorosas que hay o sea, que conocemos, pues, claro. que hay en el mercado. Entonces, digo, desafortunadamente en el video no aprecian el olor, pero Tiene su sensor de olfato de YouTube. ya se está trazando la tecnología. Ya viene, ya viene. Pero, Ya hay doblaje automático, ¿eh? Te estás escuchando en inglés. ok, Algún ok. despistado no sabe que se pueden desactivar los doblajes y lo está escuchando en inglés. Entonces el olor es muy fuerte a madera, ¿no? Si lo logras percibir. Sí, claro. Saludos a todos los que nos están escuchando en inglés. Sí, no, totalmente el cedro tiene esa facultad, Sí, ¿verdad? Esa o bondad. sea, es este multiply de cedro de 18 y todas los, digamos, los refuerzos, Ujú. es en los marcos y todo es madera natural de cedro, entonces pues, Ok, da ese olor. todo eso te da. Es que tiene que ser la madera sólida, Aquí ¿verdad? está oculto el zapatero. Ok, genial. Qué bonito se ven los recortes, ¿verdad? De las distintas, como fajillas también. Sí, sí, no se dejaron fijos, tienen su ménsula. Pues porque de repente algo que un poquito apretado, ¿no? Que te dé la posibilidad ahí medio de ajustarse. Ah, ya te O entendí. sea, no está totalmente fijo Ok, por los costados, sino que, tienes más botas. ajá, Claro.
puedes quitar, poner, tiene esa versatilidad. Pero ya está ya mencionado para cierto nivel de calzado y todo, botas, calzado bajito. Excelente. ¿Qué distancia le das tú al pasillo del vestidor? Tiene 1 metro. Las Bien. puertas tienen menos de 50, entonces Ah, bien pensado. sin ningún problema puedes abatir las puertas Qué bien pensado. sin que se, sin que se peguen. Piensen en eso, jóvenes, por favor, cuando estén diseñando los vestidores, que no choquen las puertas. Y pues siempre bueno, a mí me encanta que los vestidores estén cerrados, o sea, ya sea aquí con vidrio o sólido, pero que no se vea la ropa, No ¿no? se ve la ropa. Sí, tienes razón. Luego, Yo también cada vez estoy cuando, más a cuando, favor. cuando están muy bonitos y todo, pero abierto y ya como que ya te hace demasiado ruido la ropa. Rompen. Entonces tenemos estas escaleras que nos llevan al área de la cama. Por ejemplo, esta losa, este nivel, todo está colado monolítico. ¿Ok? Sembramos todo, o sea, losa y traves. Y escalones. Y los escalones, aproveché, por ejemplo, esta es una trave de concreto, ¿Ok? todo hasta allá. También el barandal, También alta. ajá, también es una trave. Entonces, todo lo sembramos y los escalones los dejamos los PTRs Dicen como estoy en la esquina y no se mueve nada. y los soldamos, Ah, PTRs. Ok. están agarrados desde acá. Entonces, ya con el colado, se pone una varilla de base, y, o sea, nos cercioramos de que queden muy fijos para que libren el colado, la vibrada. Ok, pero es un bastidor de PTR, no está colado. No, es bastidor de PTR, Ok, ya te pero entendí. colado empotrado acá en la trave de concreto. Entonces, es que todo esto, esta losa es una losa llena, Ok, una losa de 15 centímetros, todo es acero, y así le logras dar los 4 metros a la sala. correcto. Ya te entendí. ¿Para qué? Ganamos varias cosas. Aparte del diseño de la recámara, a la sala se le dan los 4 metros, se le da su jerarquía al espacio en planta baja, y aquí ganamos altura y por más, si algo te construyen atrás, no te estropean la vista. Claro. Queda, queda muy limpio. De hecho, aquí estamos parados y prácticamente estamos más altos, como en la calle va en pendiente, estamos más altos que las azoteas de las siguientes casas, que los roof garden. Sí, O sea, se ve desde el Oxxo, se ve la casa, entonces ves la recámara y dices, esta recámara está más alta que los roof garden de las siguientes casas. ok, ok. Y lo importante, lo que hacemos en otro momento, lo importante de los niveles. O sea, Ujú. porque desde que está la obra negra que la estás ejecutando, Sí, pues estos escalones ya quedan, o sea, claro. todavía no existe el espacio, es aire y Ajá. ya tienes el nivel del piso, ya tienes, Sí, pues para que te dé, ¿no? claro. Por eso también, jóvenes, yo no lo he trabajado, la verdad, todavía, pero los topógrafos modernos trabajan ya pues, con sus máquinas, que ya no tienes que traerte el maestro de obra, ¿verdad? Mm. Andarte, ellos ya desde el inicio, ya te van poniendo tus referencias y ya te marcaron todo. Sí, sí, sí es muy útil. Aquí usamos láser, o sea, Ujú. la manguera pues no falta, Pero láser pero también. láser, todo con láser. Ah, y también con la máquina, con estos teodolitos o cómo se llaman. No, 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 o sea, el láser de nivel, Ah, sí, que te da las líneas ok. horizontales, perpendiculares, Ah, ya. y el nivel, entonces, pues sí, lo íbamos poniendo, íbamos nivelando, pero son muchísimas decisiones en una, o sea, porque ves muchas cosas, pues, o sea, dónde te va a quedar el piso, cuánto es el espesor del pegapiso, cuánto es el espesor del propio porcelanato, Ajá. todo va sumando para que cuando nivelas, o sea, incluso la charola, ¿no? La cimbra, dónde ponerla y cuánto Sí, bajar, sí, sí, los sí, sí. enjarres, o sea, son muchísimas decisiones que si todo lo vas haciendo bien, al final no batallas, pues. Y en estas casas todavía es más importante en estos fraccionamientos, quiero decir, porque tienen límites de altura muy Sí, estrictos, ¿verdad? Entonces, sí, aquí estamos al límite, si no traes los niveles, al final terminas dejando bien chaparra esta recámara, ¿verdad? exacto. O sea, aquí llegamos al límite, o sea, Sí, hasta sí, el sí. último milímetro Sí le te creo. exprimimos. Sí te creo. Y la tina tiene todo. Excelente Sí, no arquitecto. quisimos poner el típico monomando de piso, porque luego con el tiempo se empiezan a aflojar.
Ah, fíjate qué bueno que les das Entonces, esa recomendación. Se empiezan a aflojar ya con el uso, con los años. con la Entonces, patada del niño. aquí ya queda fijo y la verdad es que se llena bastante bien. Excelente, pues el proyecto dentro del proyecto. Muchas felicidades, arquitecto. Muchas Se nota gracias. aquí el trabajo por todos lados, ¿no? Sí, La la verdad, supervisión. Imagínate esta casa sin supervisión no, pues no se lograría este nivel de detalle, sería a muy este nivel, complicado. ¿no? Tendríamos que este murito quedó más acá, que este más Ujú. allá. Sí, es cuidar, no, por ejemplo, esa línea, pues la vuelvo a mencionar, pero esa línea la cuidé muchísimo. O sea, Claro. Vamos a conocer el sótano. vamos. Qué bonito remate. No, es todo un cuento esta casa. Van pasando cosas, ¿verdad? Es como un mundo y otro mundo. Sí, ¿verdad? Cada espacio te va llevando, te Ujú. va transportando, te va generando algo, que es lo que es la intención. Este tipo de casas vale la pena siempre. Ahí sí, jóvenes, contraten a un buen arquitecto, porque estas casas es muy difícil que te las encuentres en el mercado, ¿verdad? En rentameya.com puedes buscar todas las propiedades que necesites, pero cuando ya hay un cliente que quiere algo así, Sí. ya ahí es cuando requieres un buen arquitecto. Entonces, ya estamos en el sótano, tenemos espacio para 4 carros, del portón al muro son 12 metros. 12 metros. Fíjense cómo es el sistema, el mecanismo del portón. No hablamos lo suficiente de los mecanismos de los portones y son fundamentales, ¿verdad? Porque luego te molestan en las banquetas, ya cuando abren hacia afuera o cuando abren hacia adentro, a veces chocan con los carros Sí, aquí. Lo resolviste muy bien. Y tienes un acceso que no es cochera. es un acceso peatonal, Ajá. pensando hasta en el bote de la basura, por ejemplo, que de repente no sabemos dónde ponerlo. Ah, ya te O sea, entendí. pudiera quedar aquí, que está ventilado, Ajá. y aquí se deposita y ya cuando se necesita sacar, pues queda como muy práctico y todo. Claro. Aquí es un espacio para bicicletas, para La moto. motos, algo más pequeño. Ajá. Y acá los 4 carros y lo que decíamos, 3 carros en la rampa. Excelente, ¿no? Pues Porque tenemos, ya me de- imagino el momento en el cuando los clientes te dicen, queremos cochera de 7 autos. porque de Dijiste, aquí, ¿cómo? porque de aquí al límite de la propiedad tenemos 5 metros. Claro. Entonces nos da bien. Sí, cabes bien otros 3 carros acá, ¿verdad? Sí, Pues arquitecto, muchísimas felicidades. Qué bonita se ve la fachada también con esta luz. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? pues estamos como en el Instagram como cubo-arquitectos, es QBO-arquitectos. Arquitecto, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por compartir No, este gran pues proyecto. te quiero agradecerte por tu tiempo, por venir, Encantado. por estar aquí. Muy agradecido, la verdad. Y pues agradecer también a todo el equipo de la empresa de construcción y pues toda la gente que se involucra, que es muchísimo. Sí. Es una cantidad impresionante con la gente que tratas. Y pues cada uno, ya tú también eres parte del proyecto, aquí con el video. Me sumé. Entonces, muchas gracias a todos, el equipo de construcción, albañiles, carpinteros, cancelería, Los que vendieron la eléctricos, madera. los proveedores. Sí, los que trajeron el cerezo, ¿no? Es que ¿cuánta gente será? Muchis, 50, 100, quién sabe. sí, es muchísima la gente que se involucra y pues no deja de ser el motor, ¿no? De las economías de las ciudades, de los países. Exacto, la Y construcción es el pues principal sector. uno se da cuenta exactamente la cantidad de personas que se involucra, todo lo que se mueve Ajá, con un solo proyecto. exacto. Entonces, Le das trabajo a mucha gente, a muchas muchísimo. familias comieron de esta casa. Sí, muchísimos. Entonces, es algo muy gratificante y pues gracias a los propietarios por la confianza. Depositar su confianza no es fácil, es una inversión Ujú. fuerte. Y poner su patrimonio en tus manos, hay que estar a la altura y hay que corresponder a la confianza. Arrancas en el 100 y hay que mantenerlo, ¿no? O sea, que no se desgaste. Ya con un 8. Entonces, muchas gracias porque nos contactaron, les gustó el diseño, se los propusimos, les gustó, se desarrolló tal cual. O sea, fueron como 7 propuestas, entonces, Mucho trabajo. desde un principio, llegué
con la 7, entonces ya estaba todo prácticamente resuelto. Y si la doble altura la ponemos ahora acá y ahora la cocina por este lado. Y Excelente, entonces, excelente. muchas opciones. Siempre fue la número uno esta propuesta. La Ujú. pusimos a competir con las demás. Ganó, al final sí se quedó esta propuesta, pero por lo mismo fue un proyecto ya resuelto que no tuvo cambios durante el proceso, Claro, porque ya estaba todo muy aterrizado, muy muy pensado, pensado. y pues es el resultado, que, que nace el proyecto, se concibe desde, pues ya con la experiencia, estás diseñando y estás pensando en estética, estás pensando en instalaciones, estás pensando en estructura, estás pensando por dónde van los bajantes, por dónde, cómo se va a ver, cómo lo voy a vivir, pero sí nos esmeramos en ofrecer una buena calidad espacial, o sea, pensamos en metros cúbicos, no en metros cuadrados, ¿no? Exacto, pensar en metros cúbicos. Arquitecto, muchísimas No, gracias. gracias por venir, gracias por estar aquí. Es un verdadero Quedamos, placer. quedamos a sus órdenes. Esperemos que, gracias por su tiempo también de todos los que ven el video. Así que llegaron No, al final. no sé cuánto va a durar, pero, Pero valió la pena, pero jóvenes. vale la pena y gracias por su tiempo también. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Verdaderamente gracias a todos. Cota Paredes, adelante.